FM 89.1, Radio Universidad. Gerardo, ¿cómo estás? Aquí Mauro, María y Gastón te saludan, un gusto. ¿Qué tal, Mauro, María, toda la audiencia? Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. ¿Qué reflexión se puede hacer acerca de esto, inicialmente esta prohibición por parte del gobierno de la ciudad para que en las escuelas no se utilice el lenguaje inclusivo? Mira, hay muchas reflexiones posibles, digamos, porque es un tema en debate en el seno de la sociedad. Digamos, personalmente y con gente del fórum con la que hablé, digamos, la principal preocupación es que, digamos, cuando habla de familias, pensar si incluye a todas las familias, ¿no? Porque la resolución habla de cómo comunicar la escuela, por ejemplo, con las familias. Y cómo estamos pensando aquellas familias que incluyen chicos, chicas, adolescentes, no binarios, ¿no es cierto? Entonces, y si la prohibición soluciona un tema que el lenguaje nos plantea de cómo referirnos a personas que no se encuentran inscritos en uno u otro, en el sexo, en el género, en los géneros predominantes de varón, mujer, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, además, digo, hay muchas formas del lenguaje, por supuesto, y va cambiando y va variando. Exactamente. Nosotros analizábamos un poco que tal vez no tiene tanto que ver con el lenguaje, sino con una postura política, pero bueno, también entendiendo que dentro de, más allá de la política, también está la educación y lo que sucede dentro del ámbito educativo, ¿no? Que va mucho allá de posiciones. La educación forma parte de la política, digamos, y estos mensajes también son formas de educación, de la inclusión o no de todos, todas, todes. Uh-huh. Digo, preguntando si el problema que plantean de las dificultades de lectoescritura, que es un problema cierto y que me parece bien que el Ministerio esté pensando en cómo mejorar la comprensión lectora de alumnos, alumnes, pero la pregunta es si la prohibición del uso del lenguaje inclusivo soluciona esto o genera nuevos problemas respecto de las personas. Gerardo, ¿qué tal? María te saluda. Se entiende perfectamente tu planteo y además me parece que esta excusa, porque no puedo llamar de otra manera, sí puedo, pero me parece que no corresponde, esta excusa oculta otras problemáticas serias que tienen que ver con la lectoescritura y que nada tienen que ver con estas formas de lenguaje inclusivo. Eso también es lo que preocupa, ¿no? Que corre en el debate la problemática de las niñas y la educación centrándose en la cuestión del uso de la X, la arroba, etcétera, ¿no? No, varias problemáticas, sí. Digamos. El uso del lenguaje inclusivo también se piensa desde, la visibilización de aquellos colectivos que no se encuentran visibilizados y todas las luchas que han planteado estos colectivos para ser visibilizados. Entonces, en un país que tenemos prácticamente una muerte por femicidio por día, ¿no? Pensar en términos de el masculino como genérico y el no uso del lenguaje inclusivo está ligado también a esta cuestión. O sea, hay muchas cuestiones a considerar que por lo menos desde mi perspectiva y sin dejar de pensar en la problemática de la lectoescritura, deben ser incluidas en las políticas públicas, ¿no es cierto? Totalmente. Recordemos además que tenemos una ley de ESI que también, que cuesta muchísimo cumplirla y de eso nadie habla ahora. Tenemos una ley de identidad de género, las personas con sexos no binarios tienen derecho incluso a tener no solo su documento, todas sus cuestiones o sea, hay una ley que permite que el uso de la ESI, o sea, es un problema complejo y que por lo menos
hay una preocupación de que, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Porque una cosa es que, bueno, recomiendo una recomendación. De todas maneras, voy a aclarar algo que también me parece válido. Junto con esta resolución sale una guía de uso. Digamos, la guía de uso es bastante propositiva, llamémosle. Sí. Entonces, esta resolución, contrariamente a lo que... también esto, ¿no? Respecto a los medios de comunicación, a veces aparecen las noticias de alto impacto emocional en los medios de comunicación y no se profundiza en las cosas. Es cierto que la ministra de Educación de Ciudad de Buenos Aires y el jefe de gobierno salieron diciendo explícitamente el no uso, pero la guía que está aprobada tiene una serie de recomendaciones que son que hay que leerlas con profundidad y digamos complejizan la situación. Ahí está, complejizan la situación. ¿Se entiende? Claro, se entiende. Porque, a ver, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, un lenguaje que incluye, podemos tener muchas veces formas para no usar el masculino genérico, en lugar de decir los alumnos, decir el alumnado, etcétera. Algunas cuestiones que ya hemos hablado acá. Pero con las personas no binarias, ahí no tenemos opciones muchas veces. Cuando hablamos, nos referimos en singular a una persona no binaria, claro. No, exactamente, a eso me refería. O sea, en la guía de cómo actuar, hacen un montón de sugerencias que van en el sentido del lenguaje inclusivo. Por eso rescato esto, y para no crear esta sensación de River Boca que muchas veces se produce, ¿no? Con estos temas y cosas de alto impacto. O sea, la guía tiene recomendaciones que son muy útiles para pensar todas estas cosas, digamos, sacándola de la arena mediática. Si hablando con una radio, digamos, para no crear esta cosa de mediática ¿no? También esto, pensarlo complejamente, sí, reitero, nos preocupa, estamos por lo menos desde el fórum al que pertenezco y hablando con la gente, digo, esta es una noticia en proceso, como se dice, pero nuestra preocupación es esa, es cómo pueden vivir esta situación aquellas personas que se consideran no binarios, aquellas familias que tienen integrantes no binarios y que de alguna forma están siendo excluidas en esta resolución, ¿no? Por otra parte, la excusa principal tiene que ver con la problemática de la lectoescritura, que no desconocemos, que entendemos que existe y que puede quizás el uso de la E o de la X ocasionar algún problema en los niños y las niñas. Pero entiendo que esta prohibición llega a todo el arco educativo, ¿no? Incluyendo la escuela secundaria, donde ya ahí no habría problema con la lectoescritura y quizás mayor necesidad de definiciones. O si hay problemas con obedecen a causas múltiples, claro. O sea, porque también en la escuela secundaria, de hecho, en la escuela secundaria también puede haber problemas de lectoescritura, pero que obedecen a causas múltiples. Claro. Entonces, me parece bien que la ministra de Educación esté preocupado por datos que obedecen, que muestran una dificultad de comprensión de lectoescritura. Perfecto. Ahora, la pregunta es si eliminando el lenguaje inclusivo se soluciona este problema o no. Sí, por otra parte también, en primera instancia, lo que me pareció, más allá de, por supuesto, de no estar de acuerdo con que se prohíba algo, ¿no? Esta decisión absolutamente adultocentrista, ¿no? Cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, que está bueno involucrarlos también en el proceso educativo. No, perdón, y para agregar algo, perdón que te interrumpa, Gerardo. Pero no solamente adultocentrista, porque tampoco fueron consultados los docentes, los gremios. Dicen que se amparan en la opinión de madres y algunos especialistas, que bueno, y la Real Academia Española, por supuesto. Exactamente, y la universidad, que también tiene, ustedes son una radio de la universidad, yo también soy docente universitario, digamos, todas estas instancias
sería interesante que abrir el debate sobre que ya está instalado, además como recién María, los niños, niñas, adolescentes, niñas, esto lo han aceptado mucho mejor. Al revés, me parece que justamente el hecho de poder complejizar, el poder debatir, ayuda también a la comprensión lectora, ¿no es cierto? O sea, no es simplificando que vamos a mejorar la lectoescritura, sino pensando en las reales causas. Muy bien, Gerardo, te agradecemos por ayudarnos a debatir, a entender y a complejizar el tema. Les agradezco a ustedes, espero haber contribuido, y bueno, un saludo a todos sus oyentes. Un abrazo. Era el licenciado Gerardo Averbuch, sociólogo, docente, especialista en educación, integrante del Fórum Infancias, especialista también en problemáticas infantojuveniles y en políticas educativas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.